duro desafío de hablar un poco o meditar un poco en lo que es la palabra de Dios. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Isaías capítulo 43, lo va a encontrar después del capítulo 42. Sigue el 43, versículo 18. Solamente leemos ese versículo. ¿Estamos listos, hermanos? Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer todos. Dice en el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo vamos a repetir una vez más. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta mañana te queremos agradecer, Señor, el privilegio que nos das, Señor, pero no queremos vanagloriarnos a nosotros mismos. Queremos, Señor, que seas tú quien hables o ministres a un pueblo, Señor, sediento de tu palabra. Señor, quita todo de mi mente lo que obstaculice, lo que se pueda volver un tropiezo para alguno de nosotros, y permítenos enfocarnos, Señor, en la visión o en lo que tú quieres o en lo que tienes para cada uno de nosotros. Padre, bendice este momento, esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? El tema, hermanos, le hemos titulado a esta meditación borrón y cuenta nueva. Así, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué borrón y cuenta nueva? Cuando leía este texto me doy cuenta, dos textos atrás, dos textos adelante del que leímos, veo a un pueblo de Israel añorando o viviendo todavía sus glorias, aquellas cosas cuando Dios, dice allí, dos versículos atrás, cuando Dios abría el mar, cuando Dios abría los ríos. Recuérdese que en el libro de los Reyes sucedió con Elías, con Eliseo. Entonces el pueblo de Israel se mantiene esas añoranzas, esas remembranzas en su mente de las cosas que Dios hizo por ellos. Pero fíjese que el propósito de este mensaje es que a menudo, hermanos, nosotros tenemos tan malos o quizás buenos recuerdos del pasado que no nos dejan concentrarnos en el presente y muchísimo menos poder visualizar el futuro. Esto lleva, hermanos, a nuestras vidas a condicionarnos, fíjese, cuando en realidad Dios desea más de cada uno de nosotros. Condicionarnos, ¿de qué manera? Como le decía, sentarnos a vivir un evangelio del pasado, sentarnos y no es malo de ninguna manera, porque la idea de eso, o lo que podemos sacar de eso, del hecho de que nos sentemos a meditar, es que podamos darnos cuenta de que también Dios tiene un futuro para nosotros, que si hicimos antes, o Dios realizó a través de nosotros cosas grandes, hermanos, en el presente esto no es ninguna casualidad. Dios va a actuar en nuestras vidas. Dios nos va a llevar por un camino de victoria, dice su palabra. Entonces nosotros tenemos ese es el problema del cristiano, del ser humano, condicionarnos, quedarnos allí. Quizás nos volvemos, póngale la palabra condicionarnos, un poquito religiosos. Hoy, este día domingo voy a ir a la iglesia. Hay personas que dicen, no, pues yo solamente el viernes puedo ir. Viene y se acerca acá, escucha la palabra, pero no hay un crecimiento en la persona. Nos condicionamos
cuando en realidad tenemos que esforzarnos para poder visualizarlo, el futuro que está delante de nosotros. Por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que leía, una historia bien impactante, bien bonita. Yo sé que quizás muchos de los que estamos acá no conocemos muy bien ese deporte, lo que es el fútbol americano. Levánteme la mano así, quien con autoridad dígame, sí, yo lo conozco bien. Casi nadie. Pero fíjese que conocí, leyendo un poco, averiguando un poco, encontré la vida de un joven llamado Roy Rigles. Ese es el nombre de un jugador de fútbol americano. Él servía como capitán de un equipo de una universidad, de las dos universidades prestigiosas de acá de este estado. Él era jugador de una de estas universidades, y a menudo esta situación que ahora voy a contarles es citada como el peor error en la historia del fútbol americano, y le sucedió a esta persona, Roy Rigles. Fíjese que esta universidad era su deporte, o sea, su fútbol americano era muy profesional. Les hablo de las universidades NCAA, es el deporte NCAA, no es el NFL, que es el profesional de fútbol americano. Esto es un deporte universitario del cual les estoy hablando. Y lograron una racha, hermanos, increíble de 50 partidos sin derrota, un récord de 46 victorias y solamente 4 empates. Es considerada hasta el año 2010, del 2000 hasta el año 2010, la tercera racha más importante. Fue obtenida por ese equipo, por esa universidad de acá, por sus 50 partidos sin conocer la derrota. Esta persona del cual estoy hablando era un bloqueador increíble. Me imagino que él de memoria conocía la jugada, sabía la jugada, hacia dónde el rival se iba a mover, o hacia dónde el rival iba a disparar ese balón para poder él atajarlo. En una de esas jugadas que él realiza, la pelota, el equipo contrario lanza el balón, y él como todo un buen bloqueador va e intercepta el balón, lo agarra y empieza a correr 20, 30, 40 yardas, y llegó y anotó el 2-0. Pero ¿sabe cuál fue la situación lamentable en esta historia? Que lo hizo en contra. Él nunca se fijó que estaba corriendo en una dirección equivocada. Dice la historia de que había un joven de su mismo equipo que le decía: hey Roy, como detente, o sea, en un buen inglés le decía: hey, stop, o sea, no corras hacia allí. Pero dice que él continuó su carrera y anotó, pero lo estaba haciendo en su propia puerta. Estaba corriendo en una dirección equivocada. Él nunca se dio cuenta de eso. Cuando él pensó que había ganado, que había dado una puntuación a su equipo, él se quedó que todos estaban extrañados, los del equipo de él. Quizás algunos le habrán recriminado. Él toma la decisión, hermanos, de sentarse y decirle a su entrenador: ¿sabes qué? Ya no voy a jugar, después los he puesto en aprietos, he hecho un mal para lo que es nuestra universidad. Entonces él decide sentarse y dice: y ya no jugar más. Él decide quedarse allí y ya no hacer más por su futuro, quizás que Dios, que la misma vida le había puesto para poder desarrollarse como un profesional. Él dijo: ya no más, me voy a quedar acá. Esa es la historia, hermanos, de muchos de nosotros. Yo encuentro en esta iglesia, por lo menos, algo bien lamentable, y es que acá, si usted se da cuenta, hermano, los servidores de la iglesia no son personas que nacieron, por decirle así, en un tabernáculo. Yo encuentro acá, por ejemplo, las hermanas de acomodación. Tenemos una hermana de Guatemala, hermana de Nicaragua, imagínense, de Honduras.
Si le preguntáramos al hermano Yuri cuáles son sus principios en el Evangelio, él aquí vino a conocer de un tabernáculo, a decir ahora pertenezco de hacer suyo el eslogan 100% Taber. Pero en realidad, en muchos de nosotros, hermanos, no procedemos de allí. ¿Qué ha pasado? Yo me siento en una situación bien lamentable. El otro día entró un joven acá y se presentó a la congregación y nuestro pastor le dice, ¿cómo es su nombre? No solamente dio su nombre, sino que dice, mi nombre es fulano de tal. ¿Sabes? Le dijo, vengo de la iglesia central. Pertenezco, sin preguntarle, pertenezco a Club Pescadores en Iglesia Central. Y wow, y todos aquí, hasta nuestro pastor, mire, salúdeme a tal hermano que aún se encuentra en ese ministerio en El Salvador. Salúdamelo porque es de los pioneros de ese ministerio. Y así hay 2, 3, 5 casos conocidos. Personas que fueron grandes servidores, pero que ahora por alguna mala situación o alguna mala jugada quizás en su vida decidieron, sentarse, decidieron quedarse allí, cuando hemos perdido en realidad la verdadera visión o el verdadero trato que Dios tiene con nosotros. Como por ejemplo lo que nos compartía el hermano Helio. Pequeño fue instruido y todo, pero hay un momento en el que decide salirse de las cosas de Dios. No es nuestro caso. Ahora estamos en la iglesia, ya le cantamos al Señor, ya escuchamos de un testimonio y seguramente muchos acá vamos a poder ir a evangelizar, pero en realidad, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, con nuestro cristianismo? Yo le quisiera hacer esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo es posible, hermanos, que podamos decir que somos siervos o hijos de Dios y podamos continuar un cristianismo así tan a medias? ¿Cómo es posible que podamos considerarnos escogidos por Dios? Y esto sucedió, fíjese que le sucedió al pueblo de Israel. Si usted me acompaña en la lectura en el capítulo 42, versículo 19, un capítulo antes, allí dice, ¿quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo qué? Como mi escogido. Y ciego como el siervo de Jehová. Luego dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre sus oídos pero no oye. Le quisiera hacer esa siguiente pregunta: ¿cómo es posible que creamos estar tan cerca de Dios y ver tan poquito de Él? Hermano, esa es la parte más importante, o quizás ¿cómo le dijera? El meollo, por decirle así, a ver si me entiende usted esa palabra, de todo esto. Lo medular, gracias, hermano. Esto es quizás, hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado allí? Creemos estar tan cerca de Dios, pero vemos tan poquito de Él en nuestras vidas. Pregunto, ¿qué pasa? Hermano, ya sabemos de dónde venimos, amén. ¿Sabe usted dónde está parado, pero sabe hacia dónde se dirige en su vida cristiana? ¿Tiene un poquito así de conocimiento qué estamos haciendo por Dios? ¿Sabe? Es bien lamentable. Muchas veces nosotros sabemos, hermanos, lo que es bueno, ¿sabe? Pero no lo hacemos. Sabemos las cosas o qué es lo que le agrada a Dios, pero
no lo llevamos a cabo. Como por ejemplo el evangelizar. Acá todo el tiempo estamos ahí poniendo en la pantalla hacia dónde van los diferentes ministerios de evangelismo. Le decimos, hermano, vamos a evangelizar. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Como por ejemplo otra cosa, compartir el mensaje con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos acá sí con autoridad me dice, hermano, yo lo hago? Levánteme la mano así. 1, 2, 3, 4, 5. Habemos quizás como 70 y algo acá esta mañana. Es tremendo. Yo siento que es momento de que podamos meditar, de que podamos, como dice ahí, miren el versículo 20. Versículo 20 dice, ese es mi pueblo escogido, dice Dios, que ve muchas cosas, pero ¿qué dice? Pero no advierte. O sea, no quiere, no habla, no quiere ir a exhortar a las personas. Sabe, el otro día, esta semana creo que fue, estábamos viendo en Telemundo, ay, disculpe por lo del agua, pero me pasa como el hermano, ¿sabe? No me acuerdo cómo se llamaba aquel predicador que vino. Sí me acuerdo el tema del sermón. Estuvo un domingo acá, se llamaba Una iglesia fiel y santa. Un predicador, un señor que dijo haber nacido aquí. Cano es verdad, exacto, hermana, exacto. Ricardo Cano, iglesia fiel y santa se llamaba el tema de él. Y dice él, ay, discúlpeme, estoy tomando agua, pero es que estoy mal de la garganta. Yo creo que es mentira, hermano, son los nervios de estar de parado. Dice, es que estoy mal de la garganta, dice, por eso. No, es a todos nos pasa esto. Como le decía, dice ahí, hermano, versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte. Como le decía, este inicio de semana, creo lunes o martes, estábamos viendo con mi esposa ahí la tele, estábamos en la televisión viendo las novelas y toda la cosa, usted sabe. Bueno, yo veo novelas porque no hay otro televisor, tengo que estar ahí viendo eso. Y mirábamos, sabe, en las noticias de Telemundo hablaban de que están inventando una cerveza para perros. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Está bien que el ser humano se emborrache, está bien, el que no conoce a Dios y que hace eso, pues está bien, es su vida. Y quizás muchos de nosotros pasamos por ahí. Pero imagínese a su mascota hacerle eso. O sea, meterle una bebida embriagante a su mascota. O sea, ¿cuál es la idea de eso? ¿Qué va a hacer ese perro una vez ya embriagado? Imagínese. Si el ser humano en esas condiciones hace locuras, imagínese un perro. Sí, hermano, no sé si usted habrá visto esa noticia. Salió ahí en Telemundo, en esa cadena, salió la noticia. Están haciendo una cerveza para los perros. ¿Qué hacemos nosotros? Como algunos acá nos reímos. ¿Sabe? Tenemos que advertir, tenemos que predicar, tenemos que decirle a las personas que se conviertan lo más pronto posible. La venida de Jesucristo no tarda. Es por eso que tenemos que acelerar esta situación. No ver esas cosas, no ver esos anuncios, no ver, bueno, que eso se realice, pues. Tenemos que acelerar todo este proceso de lo que es la venida de Dios. Pero ¿sabe? Es lo que quizás menos hacemos, hermano. Y en ese problema, en ese estancamiento, quizás por llamarle así, o esa palabra que mencioné acá, que hasta la subrayé, condicionarnos, quedarnos ahí. ¿Saben en qué nos hemos convertido, hermanos? En un pueblo saqueado, así, y pisoteado quizás. Quizás hemos llegado hasta ahí, fíjese. Quizás ya para nosotros, en algunos acá o compañeros de trabajo, ya no es nada diferente que
que a usted en estos fin de año que ya se acercan, que le digan: mira, aquí está tu premio, aquí está tu canasta navideña, y usted ve la gran botellota ahí. Para muchos no es nada, porque nosotros hemos dado la pauta, hermanos. Nos hemos detenido ese proceso en el cual Dios quizás nos quiere llevar. Y ahora hemos sido, como dice acá la Biblia, un pueblo. ¿Y dónde dice eso? No, eso no me lo estoy inventando yo. Lo dice el capítulo 42 en el versículo 22. Ahí donde hemos leído los 2 versículos anteriores. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados, ¿dónde dice? En cavernas. Cuando dice cavernas me recuerdo un gran personaje aquí de la Biblia. ¿Quién estuvo metido en una caverna? Sí, David. Yo me acordaba del otro, Elías. Había peleado grandes batallas para Dios. Venía de vencer 450 profetas de Baal, de degollarlos, dice. Venía de correr. Dice que corrió con un mensaje, un ángel de Dios, un mensajero, algo así. Y dice que, pero sabe, con la amenaza de que una mujer le hizo, fue y se escondió en una caverna. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. Dice que después de haber matado a toda esa gente, llegó el esposo de esa Jezabel y le dijo: no, vieras que lo que hizo un profeta de Dios allí, grandes cosas, acaba de degollar de matar 450 profetas. Y dice ella que mandó con un criado a decirle que juraba por su Dios que él iba a morir. Y eso lo hace, ¿sabe? Irse. Eso lo hace acobardarse o esconderse en una cueva. Dios había hecho grandes cosas con él. Hermanos, cuántas cosas grandes usted que venga a su mente, acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese ahora, póngase, o allí donde usted está sentado, medite qué está haciendo usted en su presente por Dios y hacia dónde usted se dirige en su futuro. Dios, como dice nuestro pastor, no nos ha llamado nada más a calentar una silla. Dios no nos ha llamado para que, si son cómodas, como dice el hermano Yuri, son cómodas las sillas, pero si usted ya antes tuvo esa bonita experiencia de ir y hablar con las personas, de ser un testimonio, de ser luz, ¿cómo es posible, hermanos, que ahora nosotros podamos acomodarnos? O como dice normalmente, acomodarnos esa piedrita en el zapato y caminar. Y escuchamos ahí que Rafa va a estar en el Hospital General Club Pescadores en Lincoln Park, Pacific Park, el Club Valiente de David. Pero salimos de la iglesia esta mañana, este mediodía, y vamos quizás a sentarnos muy cómodamente en nuestro sillón. ¿Sabe lo que dice allí? Este pueblo ha sido saqueado. Hemos perdido, hermanos, nuestros valores cristianos. Hemos perdido nuestros principios de las cosas que Dios hizo. ¿Sabe? Yo recuerdo una vez, estuvo por acá también un pastor muy querido por nosotros, digo por mi esposa y por mí, y la hermana Cande también, que viene los domingos por la tarde. Lo conocemos, nuestro pastor Boris López. ¿Sabe? Él decía la otra vez, acá una predicación que estaba acá esa mañana. Yo no conocía ese dato, la verdad. Dice él: trabajé en la iglesia de Atiquizaya por 5 años. 5 años en los cuales ganamos 13,000 almas. Y yo la verdad pues le digo, yo desconocía completamente esos datos. Sí evangelizaba, sí iba todo el tiempo, éramos parte ahí del ministerio de evangelismo, pero no llevaba yo ese dato, las estadísticas. Entonces digo yo, no hombre, ¿cuántas cosas no hicimos allá usted? Evangelizamos qué rincón
¿Qué parte del pueblo no evangelizamos? Si hasta nos salimos de lo que era la jurisdicción ahí del pueblo, hablando con las personas de la palabra de Dios. Pero luego, ¿sabe? Viene un proceso quizás en el cual Dios nos mete, como decía el hermano acá en el testimonio, en el cual por A o B motivo nos apartamos, nos salimos y empezamos a darnos cuenta, hermanos, de que ya no somos el hermano. Yo me acuerdo, yo recién convertido allá en el pueblo, Elio dice que en el 99, yo me convertí en el año 2000, el mes de mayo, y pues sí, por mis amigos y todo aquello de que, hey, ya sos hermano, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues y entonces ya no vas a vacilar aquí con nosotros y toda la cosa. Y bueno, pasó el tiempo y ya hubo un momento en el cual decido venir a este país. Igual llegamos acá con aquella ilusión, con aquella cosa de encontrar siempre una iglesia donde congregarnos. Pero en ese deseo, ¿sabe? Ese deseo estaba como detenido allí, porque yo añoraba todo eso, pero sentado en el sillón ahí de mi casa. Yo decía, no hombre, qué bueno sería una iglesia, pero nunca salíamos a buscar nada. Y eso hizo que la efervescencia de nuestro cristianismo va menguando, va cayendo, hasta tal punto que pues volvemos a buscar las mismas amistades de antes. Y luego allí es donde yo le digo, perdemos nuestros valores. Y ya otra cosa, nadie igual cree en nosotros. Dicen, para llevar el cristianismo como lo lleva pues ¿para qué? Eso es fácil, eso no tiene ningún sentido. También hemos perdido, hermanos, nuestra identidad, y eso es bien lamentable. Como le digo, el mensaje acá de Dios era para un pueblo que añoraba, que vivía en su pasado, que vivía recordando grandes cosas, pero que a la vez Dios les dice en el versículo 18, el que leímos, Dios les dice, capítulo 43, versículo 18, no os acordéis. Me gusta la versión internacional, la nueva versión internacional, dice, olviden las cosas de antaño, y dice, ya no vivan en el pasado. En el 19, hermanos, si usted me ayuda a leer, ¿cómo dice en el 19? He aquí, yo hago cosas nuevas. Para continuar hablándoles la historia que le dejé que dejé a medias, de este joven que jugaba para esa universidad, Roy Regles. Dice él, no, ya no quiero jugar más, y se encontraba muy angustiado. Tuvo que ser convencido, fíjese, para que volviera al juego. Su entrenador le decía, y él le decía al entrenador, no puedo hacerlo, señor, no puedo hacerlo, me encuentro avergonzado. Y le decía a él, te arruiné tu juego, arruiné tu esquema, arruiné la misma universidad, estoy mal. Pero el entrenador le dijo unas palabras que quizás son las que nosotros también tienen que hacernos meditar, hermano. El entrenador le dijo, ¿sabes qué, Roy? Levántate de ahí donde estás. Dice que luego que él, después de que el entrenador le insistió, él se levantó y jugó, hermanos, una segunda mitad, dice, estelar, buenísima, tan buenísima que al final del partido le lograron darle vuelta al marcador, tan buenísima que después era felicitado por su buen desempeño en la segunda parte del encuentro. Y seguramente, digo yo, dice acá en la historia también, ya le servía de broma lo que había sucedido con él, que había caminado, había corrido y había anotado en contra en su mismo equipo. Entonces dice que
Él se levantó de ese problema. Hermanos, el mensaje es claro y es breve, pero también es directo. Tenemos nosotros, hermanos, que levantarnos de estas sillas. Tenemos que levantarnos de ese letargo espiritual quizás en el cual hemos caído. Como le decía al principio, hay hermanos de otros países que le sirven al Señor en este lugar. Y lamentablemente las personas que dicen o que antes fueron servidores de en otras iglesias o quizás en el tabernáculo central, ahora se encuentran sentados en una silla sin que quizás nada les redarguya. Es por eso que le invito para que empiece, hermano, este día a darle vuelta a la página. Empiece a pasar la página. Empecemos a ya no ver las cosas del pasado o a vivir con esas cosas buenas que nos sucedieron. Empecemos a partir de hoy, hermanos, a hacer algo diferente para Dios. Dios desea, fíjese, que nos enfoquemos en lo que está adelante de nosotros y olvidar lo que pasó ayer. Ese es el deseo de Dios. Versículo 16 y versículo 17 del capítulo 43. Leímos el 18, ¿verdad? Como para empezar la predicación. En el 16 dice: así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas, el que hizo salir carros de combate y caballos de ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha, dice, que se apaga. Dios desea que nos enfoquemos en lo que está delante de nosotros y que olvidemos el pasado, hermano. Tienes que olvidarte del pasado, caminar en tu presente y proyectarnos hacia un futuro. Debemos de vivir conscientes de que Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero que no se van a realizar, hermanos, si nosotros continuamos con un cristianismo a medias en nuestras vidas. Tenemos que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva, le dijo, el fuego del don del Espíritu que hay en ti. Porque Dios, le dijo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, le dijo, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio, como dice, hermano, de dominio propio. El dominio propio es levantarnos, es decir, es cierto, yo necesito congregarme más, yo necesito leer más la Biblia, yo necesito ponerme nuevamente ese uniforme de servidor, yo necesito ir a predicarle la palabra a las personas, yo necesito ser diferente en mi casa. O sea, ¿sabe? Porque le digo, nos hemos quedado allí. Vivimos una vida quizá estéril en el cristianismo, una vida quizás sin propósitos. Y es por eso que le invito, hermano, a que cada uno de nosotros podamos emprender un nuevo camino. Como dijo el hermano, Dios siempre nos tiende su mano. Dios siempre va a estar ahí para cuando nosotros decidamos hacer algo nuevo para Él. Porque, ¿sabe? La Biblia dice, capítulo 43, versículo 19, el 18 decía: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, en la versión Reina Valera. En el versículo 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, dice, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos, dice, en la soledad.
En la versión esta reina, en la Nueva Internacional me gusta, mire, dice en el versículo 19, dice así, el mismo que acabamos de leer: voy a hacer algo nuevo. Dice, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dice, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Eso es lo que quizás Dios, no quizás, seguramente Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos refrescar nuestra vida cristiana. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos quizás empaparnos más así de su servicio. Necesitamos ir más allá. Yo me alegro con los hermanos con los que hemos asumido ese reto de estudiar teología. No es nada fácil, es algo bien difícil el estudiar, pero entendemos de que Dios está con nosotros y que Él nos provee lo necesario para poder llevar a cabo todo eso, y estamos allí. ¿Cuál es el propósito, pienso yo, de cada uno de los estudiantes, de los que estamos allí? Si le preguntara, por ejemplo, el hermano Edwin, servir de una mejor manera. Se da cuenta, en esas palabras no existe estancamiento, no existe no, pues yo le sirvo. ¿Qué puede hacer, hermano? Él es director de evangelismo, líder de parqueo, está los sábados en Home Depot, y hay ahí uno, dos proyectos más que quieren realizar, que quieren llevar a cabo. Pero el servir más o el servirle mejor a Dios, eso nos hace, hermanos, caminar, o sea, dar pasos hacia adelante, no quedarnos ahí detenidos, ni mucho menos caminar hacia atrás. Es por eso, hermanos, que el deseo en realidad de esta meditación, y es que podamos aprender un poco de esa bella historia. Le digo, no quedarnos ahí, no darnos por derrotados. Sí me encanta a mí ese eslogan que algunos pastores mantienen de decir, vivamos un día a la vez. Pero también es bien bonito saber de que estamos tomados de la mano de Dios. ¿Cuántos acá están tomados de la mano de Dios? También es precioso saber de que Dios tiene cosas grandes para nosotros. También es precioso entender de que si yo le sirvo más, como dijo el hermano, servirle más, servirle mejor a Dios, yo entiendo de que eso va a traer beneficios a mi vida. Dios no es un Dios de división, ni de que le vaya a restar a su ministerio. Dios multiplica, Dios suma en nuestras vidas. Y es por eso que debemos de empezar una nueva vida, hermanos, una vida diferente, una vida con propósito, para poder ser mejor, para poder serle mejores a Dios, para hacerle mejores utensilios a Dios, para que podamos ir confiadamente a vencer cualquier barrera que se nos presente, pero ya no vivir en un estancamiento, en una vida donde quizás algo pasó, algo nos llevó ahí donde estamos, y nos encontramos como que frustrados con el mismo evangelio, frustrados quizás con la iglesia o con algún hermano de la iglesia, y decimos, ya no. Y muchas veces, fíjese, hemos escuchado esas conversaciones con las personas. Dicen, no, es que mira, no, hombre, si vos vieras como yo era antes, yo servía, pero yo no era de 3 tercios, yo era de 4 tercios. Yo iba y ¿qué no hacía yo en las cosas de Dios? Pero ¿y dónde está todo eso que hacíamos o que hacías por las cosas de Dios y que ahora ya no las hacemos? Es por eso, hermanos, que la invitación es para que podamos nosotros meditar. Dios desea que ya no vayamos mirando, hermanos, por el espejo retrovisor de nuestro vehículo. Dios desea hacer algo nuevo. Dios nos ha llamado a hacer cosas
grandes, cosas poderosas, abrir caminos en el desierto y ríos en tierras estériles. Decía por ahí un filósofo, las dificultades, dice él, son señales que el triunfo está cerca. La dificultad que cada uno de nosotros quizás enfrentamos y que nos ha llevado a estar con ese desmotivado, quizás apagado, eso nos hace entender, hermanos, de que si usted continúa agarrado de la mano de Dios, Dios lo puede sacar de allí, Dios le puede dar el triunfo. Pero necesitamos, hermanos, darnos cuenta, necesitamos ver de que hacia dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y para eso, hermanos, nada mejor que pedirle la ayuda a Dios. No hay nada muchísimo mejor que enfrentar nuestros gigantes tomados de la mano de Dios. Es por eso que yo le pido que esta mañana podamos meditar en todo esto, podamos darnos cuenta de que nuestra vida cristiana no termina hoy. Mientras Cristo viene por nosotros, ¿cuántos acá van con el Señor si el Señor viniera hoy? Si el Señor viniera hoy, claro. Pero yo estoy seguro de que quizás vamos a vivir el día de mañana. Y muchos acá, yo pienso, ya están empezando, ya su mente ya está, ¿qué va a ser la siguiente semana? ¿Qué va a ser el día? Lunes, martes, miércoles. Yo quisiera invitarle a que le dé un lugar a Dios, a que dé ese lugar para que Dios vuelva a gobernar su vida, que Dios le vuelva a dar ese ánimo, ese aliento, ese deseo de servirle a Él. Y para eso, hermanos, necesitamos una mayor comunión con Dios. Entonces, olvidémonos del pasado. Sí, viva su presente, pero también proyéctese y salga esta mañana de acá, de este lugar, con eso en su mente. ¿Qué está haciendo para Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo para Dios? Como le dije, Dios es un Dios de oportunidades. Dios, si ahora decidimos hacer algo por Él, no tengan la menor duda de que Dios va a actuar en su vida. Recuerde y digámosle esas palabras como las que decía Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Dios dice: va conmigo como poderoso gigante. Dice: ¿de quién temeré? Entonces, hermano, apartemos de nuestra mente ese sinónimo, esa cosa de derrota. Vivamos conscientes de que Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, y proyectémonos y digámosle en esta mañana: Señor, dame una nueva oportunidad de vivir, dame una nueva oportunidad de emprender cosas para ti, dame una nueva oportunidad de demostrarte de que sí puedo, pero quiero estar seguro de que no me vas a soltar de tu mano. Cuando nosotros lleguemos a ese momento, hermanos, hasta ese nivel, podremos ser testigos de las cosas y de las maravillas de Dios. Así es que esa es la meditación. Esperamos que Dios haya hablado en nuestras vidas, y vayamos en oración al Señor. Padre y buen Dios, ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista
Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.